ese es un trabajo. No, ese era hambre. Tenían hambre, iban a saciarla, ¿verdad? Trabajar era agarrar el arado y irse al campo a trabajar, ¿verdad? Trabajar era irse a sembrar o ir a cosechar realmente, ¿verdad? Pero en abundancia, de una vez el campo o una parte del campo, ¿verdad? Ese era trabajar, arar o sembrar algunos árboles, componer la cerca o qué sé yo, ¿verdad? Ese es un trabajo pesado. Pero el Señor les dijo, descansen de eso. Si ya trabajaron los 6 días, descánsenlo. Pero dedíquenmelo a mí, para estar en reposo y para estar en adoración a Dios en su hogar. O ir al templo, ¿verdad? Ir a la sinagoga, ir al templo, ¿verdad? Y estar con el Señor ahí, ¿verdad? Estar con Él, ¿verdad? Adorándole y yendo a pagar sus votos, lo que hayan hecho, ¿verdad? O llevar algún sacrificio por el pecado que habían cometido. Para eso les dijo, ¿verdad? Para eso se los puso ese día, ¿verdad? Para que los santificaran de esa manera, para que trataran ese día diferente a los demás, porque iban a adorar al Señor. Para eso había dado ese día de descanso. Sacar el grano se consideraba trillar y ambas cosas se consideraban un trabajo, pero Jesús estaba una vez más para contradecir su mala interpretación de las Escrituras, ¿verdad? Por lo que les hizo ver que la necesidad humana está por encima de toda tradición religiosa y toda mala interpretación de las Escrituras. Si bien es cierto que era sábado, día de reposo, y la ley mandaba que fuera descanso, que se descansara ese día, ¿verdad? Se mandaba que se descansara ese día, pero jamás la ley fue promulgada para estar por encima del bienestar de la humanidad. Jamás, ¿verdad? La ley fue promulgada para estar por encima del bienestar de la humanidad. Dios no lo hizo así. Imagínense ustedes, es sábado y le picaba una víbora a alguien. Se moría. Dios no lo hizo así. Dios no lo hizo así. Por eso Jesús le decía, y si tu buey se pegó un barranco, y si tu asno se va un barranco, ya ven que el asno era la mano derecha, como ahora las camionetitas y eso son para uno, a veces para moverse, para llevar cosas. La moto, ¿verdad? Para mi hermano, es su mano derecha, ¿verdad? Porque en ese transporta rápido, va y viene. El asno era el modo de moverse. Y si mi asno se me va al hoyo, se me va un barranco, porque es sábado, no lo voy a sacar, lo voy a dejar morir ahí. No, le decía Jesús, porque más este hombre que tiene la mano mala o que tiene una enfermedad, ¿cómo no se va a ser tratado mejor? Porque Dios no lo hizo el sábado para eso, para estar por encima del bienestar de la humanidad. No, lo hizo para que reposaran quietamente, ¿verdad? Se repusieran de la semana, adoraran a Dios, ¿verdad? Se pusieran nuevamente en amistad con Él, ¿verdad? Todo eso. Para eso lo hizo, ¿verdad? Pero entonces si te pegaba una víbora estabas muerto. Si una mujer paría en sábado, estaba perdida. Porque la que iba a hacer el parto, o que la comadrona, o como le llaman, ¿verdad? Partera, que iba a traer al mundo esa criaturita, iba a trabajar. Se iba a fajar, iba a sudar, iba a estar diciéndole, ¿verdad? Ella misma, ¿cómo le llaman a eso cuando ya están en trabajo de parto? Le dicen, ¿verdad? Científicamente. ¿Por qué? Porque están ellas batallando y empujando y haciendo fuerzas, caminando, a veces las traen caminando para que pues aquello sea más fácil, ¿verdad? Ese es trabajo. Entonces si alguien tenía que parir el sábado, se había muerto. Si había una necesidad el sábado, ¿verdad? De enfermedad, estaba perdido aquello. ¿Por qué? O alguien se cortaba una mano o algo, ¿verdad? Y era sábado, le agarraba a las 6 de la tarde y empezaba el sábado ya.
Acuérdense que no son como nosotros que empieza a las 12 de la noche el día, a las 6 de la tarde. Ya empezaba el viernes, a las 6 de la tarde empezaba el sábado. Y si alguien se cortaba antes de terminar la labor, ¿verdad? Ese hombre estaba muerto porque no podía ir con alguien a que le cosiera ahí o algo. Porque no podía trabajar. Dios no lo hizo para eso. Dios no hizo ese día, ¿verdad? Ni ninguna ley para que estuvieran por encima del bienestar del ser humano. No lo hizo así, no, ¿verdad? Lo hizo, ¿verdad? Para que descansaran, Era sábado, pero ahí estaban los discípulos con hambre y Jesús juntamente con ellos. Pero esto molestó mucho a los fariseos, que solo se preocupaban porque se cumplieran las tradiciones religiosas sin preocuparse del ser humano. Ellos, su única preocupación era, ¿verdad?, que se cumpliera la ley. ¿Por qué decía Jesús? Ellos ponen carga que ni con un dedo ellos la pueden mover, ni la quieren mover siquiera, porque le agregaban carga a la ley. Lo que Jehová había dicho era una cosa y ellos lo hacían de diferente manera, a manera que fuera una carga pesada para el pueblo de Israel, que ni ellos mismos, dice, podían mover, ni se metían a moverla, porque sabían que iban a fallar. Pero ellos eran los maestros de la ley, entonces ellos estaban acá y nomás promulgaban la ley y decían, no, tienes que hacer algo. Aquí dice, la ley dice esto y tienes que hacerlo. Pero Jehová Dios no lo hizo de esa manera. No era así, ¿verdad? Él no le importaba el ser humano. ¿Qué le importaba el ser humano? También dijo el Señor, hagan lo que ellos le dicen. Hagan, ¿verdad?, lo que ellos le dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque se sabían la ley, ¿verdad? Entonces decía Jesús, ya en el tiempo de ellos, ¿verdad?, cuando estaba, decía Jesús, ¿verdad?, hagan como ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque a ellos no les importaba el ser humano, a ellos no les importaba la gente. Ellos simplemente, ¿verdad?, que se cumpliera la ley y nada más. Pero Jesús les dijo, ¿verdad?, aquí en Mateos 3:4, en el 12, 3 y 4 le dijo, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando Él y los que con Él estaban tuvieron hambre? Refiriéndose, ¿verdad?, a que le habían dicho, hey, mira, tus discípulos están comiendo espigas, hoy es sábado, ¿verdad? Y no están guardando la ley. ¿Qué clase de maestro eres tú? ¿Qué clase de discípulos son ellos? ¿Qué clase de doctrina les enseñas? ¿Verdad? ¿Qué clase de doctrina tienen? Sabemos que dice el dicho que tal es el maestro, es el discípulo, ¿verdad? También lo dicen, tal es el pastor, es la oveja. Y ahí viene todo eso, ¿verdad? Entonces le decían a Jesús, ¿verdad?, que oye, mira, lo están comiendo. Y Jesús lo que les dijo fue esto, ¿verdad? En el verso 3 y 4 les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Así es. Una vez más Jesús les hace ver que la necesidad humana está por encima de las tradiciones y de las malas interpretaciones de la palabra, ¿verdad? Echando mano de una historia, ¿verdad?, de la misma Biblia, de la misma palabra, ¿verdad? Y les refuta a aquellos que se jactaban de conocer la ley. Con una historia, ¿verdad?, que estaba en las Escrituras, refutó las palabras de los fariseos. Le dijo que no vieron, no leyeron cuando David llegó al templo buscando, venía huyendo, ¿verdad?, del rey
Saúl, venía huyendo del rey Saúl, ¿verdad? Y llegó ahí. Y tuvieron hambre, él y con los que él andaba. Y le dijeron al sacerdote, danos algo de comer, danos algo de comer, porque traemos hambre, ¿verdad? Y les dijo el sacerdote, panes tengo, ¿verdad? Los panes de la proposición, pero pásenle, ¿verdad? Y cómanlos. Esos panes, dicen, ¿verdad? Que eran cosa santa. Fíjense, era cosa santa. Entonces, el Señor había pedido su mesa para los panes de la proposición, una mesa bien hecha, había dado las medidas, todo, ¿verdad? Una mesa preciosa, donde se iban a poner 2 hileras de panes, ¿verdad? 6 y 6, y se iban a hacer diariamente esos panes. Dio la cantidad de masa, dio la cantidad de todo lo que se iba a hacer, en qué medida lo iban a hacer. Y solamente podían comerla los sacerdotes. Cuando cambiaban ese pan, ¿verdad? Y al otro día traían el fresco de ese día, ¿verdad? El pan que retiraban, ese pan se lo llevaba el sacerdote y sus ayudantes a sus hogares y comían de él, porque era cosa santa, ¿verdad? No la podían echar a los perros. A eso se refería el Señor, que no lo podían echárselo a los cerdos, no podían echarla a los perros, no podían echarla al desperdicio, no podían tirarla juntamente con el desperdicio al lodo, por allá. No, era cosa santa. Solamente el sacerdote lo podía comer, ¿verdad? Pero ahí se agarraban ellos. Pero no dijo el Señor que no nadie podía comer, no, sino que era cosa santa, por lo tanto, no se lo vayan a echar a los perros, o se lo vayan a echar a los cerdos, o lo vayan a tirar, como les digo, a la basura. No, porque esto estuvo en la mesa, ¿verdad? De los panes, de la proposición. Aleluya. Cosa santa, dijo, ¿verdad? Entonces, pero ahí estaban ellos, otra vez transversando aquello, que nadie podía comer esos panes, pero el sacerdote sí sabía bien. El Señor había puesto en él, ¿verdad? Esa sabiduría para hacerlo. Entonces les digo, adelante, cómanlo. Este pan es mío, porque ya el Señor me lo dio, ¿verdad? Para a la hora de quitarlo ya del fresco, que ya estuvo un día, coman ustedes, es mío, pero es para ustedes. Solo una cosa le dijo, asegúrenme que no han pecado cuando menos en 2 días. Y dijo David, pues si andamos huyéndole a Saúl, no hay tiempo de pensar en cosas malas. Pues quiso dar a entender, ¿no? Porque le dijo que no han pecado con mujeres, cuando menos 2 días. No, dice, tenemos mucho más tiempo de no ver eso. Dice, ¿por qué? Porque andamos huyendo, ¿verdad? Andamos corriendo, andamos huyendo, ¿verdad? De Saúl, y no ha habido tiempo. Dijo el sacerdote, adelante, coman. Y comieron el pan de la proposición, cosa que nada más dice que era para el sacerdote, ¿verdad? Entonces el Señor escoge, ¿verdad? Esa anécdota y se las cuenta, ¿verdad? Para que a ver si ellos encontraban, ¿verdad? Le agarraban lo que realmente, ¿verdad? El Señor quiso decir y quiso hacer en esa orden que dio ahí. El ejemplo que escoge Jesús es único entre los utensilios, ¿verdad? Es único entre los utensilios del tabernáculo. Está la mesa de la proposición, los cuales eran, ¿verdad? Se ponían las 12 porciones y eran puestas en 2 hileras de 6 cada uno, como les había dicho. Era algo sagrado, algo que el Señor había puesto. ¿Quién tiene Levíticos 24, 5, 9? Lo puede leer. Ahí está precisamente esta ley, ahí está esta orden que el Señor dio. 24, 5, 9. ¿Sí?
24, 5, 9. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, con pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales los comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo. Amén. Así es. Entonces David llegó ese día con hambre, ¿verdad? Y le dijo al sacerdote Ahimelech, ¿verdad? Dame algo de comer. Y le dijo, están los panes de la proposición, adelante, ¿verdad? Adelante, ¿verdad? El Señor decía que era cosa santa, muy santa, ¿verdad? Para no echarlo a los animales, a los perros, a los cerdos, ¿verdad? Darle de comer, echarlo al lobo, echarlo a otro lado. No, ¿verdad? Echarlo al desperdicio. No, eso no, ¿verdad? Pero si alguien traía hambre, ¿cómo no? Podía comerlo. Y Ahimelech le dijo, solamente, ¿verdad? Asegúrenme 2 días que no han pasado, han pecado, que no han hecho cosas con mujeres. Dijo, no, hemos andado huyendo porque Saúl nos anda persiguiendo, ¿verdad? Entonces Ahimelech tuvo, ¿verdad? En su mente, el Señor le dio realmente qué es lo que quería decir con esto, ¿verdad? O por qué no se le permitía dárselo a los demás, o a alguien, ¿verdad? Eso de echarlo, ¿verdad? A los cerdos o algo así. Entonces, ¿verdad? Pero a David sí se lo tenía que dar y se lo dieron, no porque era David, sino porque era una persona que traía hambre y había pan. Y una vez más, ¿verdad? Se hacía de manifiesto que la ley no estaba por encima, fíjense bien, de las necesidades humanas. El Señor había dicho, ¿verdad?, que ese pan era santo, era sagrado, que se lo iba a comer el sacerdote, todo el que iba sobrando, el que iba saliendo del día anterior. Pero hubo una necesidad, y le dijo a Ahimelech, que era el sacerdote, come David, come tú y tus hombres, ¿verdad? Porque era necesidad, era una necesidad. Y entonces el Señor ponía esas leyes, pero no estaban por encima del hombre, o decir, pues ahora te mueres de hambre, a ver qué pasa, pero no me toques esos panes. No, el Señor no lo había puesto de esa manera. No lo había puesto de esa manera, ¿verdad? Así es que el Señor los había puesto, ¿verdad? Por algo santo, ¿verdad? Pero nunca puso nada, ¿verdad?, por encima de la necesidad misma del ser humano. Te digo, si eso hubiera sido, ¿verdad?, en día sábado le pica una víbora, se muere. Si en día sábado una mujer pare, se muere, ¿verdad? Si en día sábado algo se hubiera caído, eso se lo decía Jesús, ¿verdad? Si tu asno se cae en un barranco, no lo vas a sacar. Es tu mano derecha, es tu forma de mover tus cosas, es tu forma de mover lo pesado, es tu forma de transporte, no lo vas a sacar. Porque porque sanó un hombre en sábado. Y eso les contestaba. Entonces continuas, este hombre, que es mucho más que tu burro, que tu asno, ¿verdad? Es mucho más. Este hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo no lo voy a curar? Porque los fariseos transgiversaban esas cosas, malinterpretaban la ley y se iban más por las tradiciones que por el amor al prójimo, por amor al ser humano. Aleluya. Así es. Ahimelech le permitió, ¿verdad?, que comiera, porque antes que cualquier rito, que cualquier ritual, está por encima de la necesidad humana. Primera de Samuel 21:6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado
porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Gloria a Dios. La necesidad hace la excepción a la regla. Lo que acabamos de leer es lo mismo, ¿verdad? Que ya vimos. Le dio los panes de la proposición, ¿verdad? A David porque tenía hambre, ¿verdad? Y el Señor era una necesidad, y todo lo que él había dicho no estaba por encima de las necesidades de su creación, de los seres humanos. La necesidad hace la excepción a la regla, ¿verdad? Mateos 12, del 5 al 6 dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Verdad? Entonces, dice en segundo lugar, ¿verdad? Jesús entró en defensa de sus discípulos, apelando a lo que ellos, los fariseos, tomaban como trabajo, y el día sábado, o sea de reposo, era cuando más trabajaban los sacerdotes. ¿Por qué? Porque es cuando ellos, el día de reposo, la gente tomaba para ir al templo, ¿verdad? Ir a hacer sus sacrificios, llevaban sus animales. ¿Para qué? Para entrar nuevamente a hacer su amistad con Dios, pedir perdón por sus pecados, como dijera yo, hacer sacrificios por su siembra, hacer sacrificios por sus cosechas, hacer sacrificios por sus animales, por sus hijos, por todo podían hacer. Entonces es cuando más trabajo había, ¿verdad? Destazar el animal, matarlo, destazarlo, ponerlo a la lumbre. Había más gente, ¿verdad?, para hacer diversas cosas, ¿verdad? El sacerdote se encargaba de rociar la sangre sobre el altar, ¿verdad? Pero otros se encargaban de destazar el animalito, llevarlo y ponerlo en el altar de bronce y ponerlo a que se hiciera el sacrificio completo, cuando había que quemarlo completamente, ¿verdad? Que dice el Señor que subía como un olor grato y fragante a él, ¿verdad? Entonces, pero todo el mundo andaba así, huyendo, ¿verdad? Huyendo andaban, corriendo, y era día de reposo, era sábado. Jesús les dijo: ¿no han oído ustedes, verdad, cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué eran sin culpa? Por la necesidad del ser humano, por la necesidad del hombre de venir a los pies de Jehová, ¿verdad? Con su animalito, su sacrificio, y pedir perdón por el pecado que hayan cometido, pedir perdón o decirle: Señor, sé benigno a mí en esta cosecha, Señor, ayúdame con las aguas que vengan, las tempranas y las tardías, Señor, ayúdame, ¿verdad? Era la necesidad del hombre ante su Creador. ¿Y quiénes eran los intermediarios? Ellos, los sacerdotes. Entonces, porque era sábado, no podemos atenderte, ¿verdad? Porque hoy es sábado. Vas a tener que dejar para otro día tu reconciliación con Dios, y tu encuentro nuevamente con el Señor lo tendrás que dejar para otra ocasión, porque hoy es sábado, no podemos trabajar. Y el próximo sábado, que era día de reposo para ellos y podían ir al templo, encontraban la misma respuesta: no, Señor. Ellos trabajaban y eran sin culpa, ¿verdad? Y alteraban ese día de reposo. Era cuando más trabajaban los sacerdotes. ¿Pero por qué? Por causa de la necesidad humana, por causa del hombre de venir, ¿verdad? La necesidad del hombre a reconciliarse con su Dios por medio de un animalito, porque el Señor había dado esa oportunidad de que el hombre podía ser reconciliado mediante de un sacrificio, ¿verdad? Mediante de un sacrificio vivo, ¿verdad? Ahí hacerlo, matarlo, ¿verdad? Y con eso quedaban expiadas sus culpas.
¿Y quiénes tenían que hacer eso? Los sacerdotes, ¿verdad? Y ahí es donde ellos, Jesús les habla ahí, les dice que no han leído eso también, que no han leído